Nos ha traído de diferentes culturas, con diferentes historias, para pertenecer a Cristo Jesús. Y yo quiero animarte hoy a que seas parte del plan de Dios. Dios tiene planes para sus hijos que ha revelado en las Sagradas Escrituras. Él quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él, que existamos para glorificar su nombre, que encontremos en Él paz, que encontremos nuestra identidad como hijos de Dios, que nos lleva a vivir como sus hijos. Dios nos ha puesto, dice la Biblia, que somos como un cuerpo en Cristo con un propósito. Tú tienes una función dentro de la iglesia. Yo quiero animarte hoy a que seas parte de lo que Dios va a hacer entre nosotros. Amén. Dios les bendiga, familia en Cristo. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Pueden tomar asiento. Una alegría poder estar juntos alabando al Señor. De verdad que gracias a Dios por nuestro equipo de alabanza y por ustedes que alabamos al Señor con gozo, con alegría, con gratitud a Dios. A pesar de cualquier dificultad que estamos enfrentando, el Señor no nos deja, no nos desampara. Dice la Biblia que todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman, y aunque estamos pasando por un momento difícil en ciertos momentos de nuestra vida y no podemos saber en qué va a obrar para bien, muchas veces ese tipo de pruebas nos acercan al Señor, nos ayudan a ver su poder, su gracia, su fortaleza, y nos ayudan a poder ayudar a otros. Dice en 2 Corintios que el Señor nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros con la misma consolación que nosotros hemos recibido de Dios. Y hoy vamos a tener un tiempo de compartir visión como iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este lugar como un equipo, como personas que venimos de diferentes países de Latinoamérica? Gracias a Dios porque somos una iglesia de diferentes países y Dios nos ha traído de diferentes culturas, con diferentes historias, para pertenecer a Cristo Jesús. Y yo quiero animarte hoy a que seas parte del plan de Dios. Dios tiene planes para sus hijos que ha revelado en las Sagradas Escrituras. Él quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él, que existamos para glorificar su nombre, que encontremos en Él paz, que encontremos nuestra identidad como hijos de Dios, que nos lleva a vivir como sus hijos. Y Dios tiene planes también para los ministerios y para las iglesias. Dios nos ha puesto, dice la Biblia, que somos como un cuerpo en Cristo, y que Dios ha puesto los órganos del cuerpo como Él quiso, con un propósito. Tú tienes una función dentro de la iglesia. Yo quiero animarte hoy a que seas parte de lo que Dios va a hacer entre nosotros. Sé parte del plan que Dios tiene para nosotros estando juntos en este lugar. Estamos abriendo la Biblia en 1 de Tesalonicenses, analizando verso por verso. Y el siguiente versículo que toca después del último que nos quedamos, que habló de recibir la disciplina y la corrección de Dios, que Dios castiga la maldad, que tenemos que tener cuidado y que tenemos que recibir los consejos que vienen de parte de Dios, porque si rechazamos consejos que vienen de parte de Dios, no estamos rechazando al mensajero que nos trajo el consejo, sino estamos rechazando la palabra de Dios, el mandato, la exhortación que Dios está trayendo a nuestras vidas. Y el siguiente versículo donde nos quedamos, abriendo la carta de Pablo a los tesalonicenses, dice: en cuanto al amor fraternal. ¿Sabes lo que significa fraternal? Algo fraternal significa entre hermanos. Entonces el apóstol Pablo dice: en cuanto al amor como hermanos en Cristo, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y pregúntate, ¿me ha enseñado Dios o he sido sensible a lo que Dios ha puesto en mi vida para saber que debo tener personas en mi vida que buscan de Dios, así como yo estoy buscando a Dios con mis imperfecciones, y aprender a animar a otros, exhortar a otros, con tener compañerismo con otros cristianos? Como dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y 69 veces el Nuevo Testamento tiene versos que habla de salúdense los unos a los otros con un saludo santo, o sea, apartado de hipocresía. Oren unos por otros, anímense los unos a los otros. 69 veces. ¿Qué significa eso? Que la vida cristiana se vive dentro de una comunidad. Vivimos en una sociedad muy sumamente individualista, en Estados Unidos sobre todo, que todo tiene que ver conmigo. Inclusive muchos de nuestros cantos
que no está mal, pero muchos de nuestros cantos tienen que ver conmigo, cuando tú llegaste a mí, ¿verdad? Los cantos le cantamos a Dios y está bien, hay que internalizar y personalizar y saber que Dios ha tratado con nosotros de forma personal. Pero algo que a veces pasamos por alto es que la Escritura constantemente habla del pueblo de Dios en plural. Habla, inclusive Nehemías confesó los pecados del pueblo con el pueblo, reconociendo que hemos fallado delante de Dios. Hablando de una identidad de que no se trata la vida solo de mí, sino que así como yo, de mí Dios tuvo misericordia y puedo ser llamado hijo de Dios o hija de Dios. Tú también tienes hermanos en Cristo que vives la vida junto con ellos. Entonces dice, Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y parte de lo que aprendieron los tesalonicenses a amarse es que llegó la palabra de Dios. Muchos de ellos, algunos estaban en una sinagoga judía, temerosos de Dios, sabían que había un Dios verdadero que se había revelado a Moisés. Otros no, otros estaban entre los ídolos adorando dioses de la fertilidad, dioses de la fortuna, y de allí Dios los sacó. Entonces en Cristo tú tienes una familia. Por eso Pablo dice, en cuanto al amor entre hermanos, el amor fraternal. Por ejemplo, en Juan 1:12 dice la Biblia, el versículo anterior dice que a lo suyo vino Jesús. Jesús vino como el Mesías de Israel para rescatar a su pueblo y a las naciones. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los religiosos del judaísmo rechazaron a Jesucristo. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes y creyeron en él, dice la Biblia, Dios habla hoy, dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio, me gusta cómo dice esto, porque es un privilegio, de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, si tú estás arrepentido de haberle fallado a Dios en tu vida pasada, y tú confiesas a Dios tus faltas y le dices, Dios, perdóname, recíbeme. Yo he escuchado que Jesús derramó su sangre en una cruz para comprar mi vida. Yo sé que yo te di la espalda a ti, que me diste la vida, y sé que yo no merezco la vida eterna, yo merezco perecer. Pero Jesús pereció en mi lugar en el Calvario, en la cruz, para que yo hoy pueda tener vida delante de ti. Te pido, Señor, que ese perdón que Cristo compró para mí, lo ponga sobre mí. Me reciba, Señor. Quiero ser tu hijo, tu hija. Creo que Jesús murió por mis pecados y que Él resucitó y que Él vendrá otra vez. Y de ahora en adelante quiero ser tu hijo, tu hija. Y la Biblia dice, a todos los que le reciben, a los que creen en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Qué hermoso cuando leemos el Nuevo Testamento. Una de las pasiones que Dios ha puesto en mi vida es tratar de ayudar a la gente a no ser engañada por la falsa doctrina, por el error. Y hay tantas religiones en nuestro tiempo, sectas. Nosotros no creemos que nuestra iglesia es la verdad, sino que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando uno lee la Biblia y ve versículos como esto, salen volando por la ventana cualquier declaración de exclusividad de las sectas o de las religiones, que dice, no, es que si tú no estás en mi iglesia, la mía es la única, la que Cristo fundó, la que Cristo dejó, y si no estás, no estás en la verdad, crees en Cristo, pero no le crees a Cristo, dicen algunos. En realidad, lo que están haciendo es creando un sistema estructurado, jerárquico, religioso, que se está diciéndole a Jesús, Jesús, quítate a un lado, por favor, porque yo te represento. Y la gente solamente puede llegar a mí, a ti, Jesús, a través de mí. ¿Sí? Se están poniendo como el camino para llegar al Padre. Y cuando uno ve este tipo de versículos, ¿a quiénes lo recibieron? Recibir a Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, que inauguró el reino de Dios, que compró por nosotros nuestra salvación para darnos vida eterna. Y todo lo que se necesita es recibirle, creer para comenzar a seguirle. Es una relación con Dios. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios en Cristo, no necesito tu institución, tu religión, tus sacerdotes, tu cuerpo gobernante, tus libros, tus apóstoles, tus profetas, para que Dios pueda aceptarme. La Biblia dice que a quien le recibe y a quien cree,
llega a ser un hijo de Dios. Y en ese momento llegamos a ser parte de la iglesia que Cristo fundó, porque la iglesia significa la asamblea, la reunión de personas salvas en Jesucristo, que el libro de Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor quería tener un pueblo para Él salvo en Jesucristo. Y llegamos a ser parte de la iglesia, y la iglesia tiene manifestaciones locales, y es verdad, hay iglesias que se apegan más a otras a la verdad de las escrituras. Hay mucha gente que no sabe interpretar la Biblia, hay mucha falsedad, muchos errores, pero qué sencillo es el evangelio. Cuando venimos a Cristo somos parte de una familia. Tú tienes una familia en Cristo. Y Primera Tesalonicenses fue una carta, mira, vamos a ver algunos pasajes, nada más algunos 4 versículos del primer capítulo para darnos contexto, porque dice el versículo 9 que Dios mismo les enseñó a amarse unos a otros. ¿Quiénes eran los tesalonicenses? Dice a la iglesia, a la reunión de creyentes que se reúnen en la ciudad griega de Tesalónica. Dice a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. ¿En dónde está la iglesia? En Dios el Padre. Servimos para pertenecerle a Dios y en Jesucristo, que vino a salvarnos, que se encarnó por nuestros pecados. Y dice el verso 9, se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Cuando uno viene a Cristo, se convierte a Dios, se transforma de la vieja manera en que antes vivíamos. A la mayoría de nosotros nos ha rescatado de una vana manera de vivir, una manera de vivir sin Dios, sin la brújula donde Dios nos guía y nos muestra hacia dónde es la dirección correcta en la que debemos caminar. Y hay una conversión del corazón. Pero en esa conversión hay un proceso de dejar atrás cosas que ocupaban el lugar de Dios en nuestras vidas. Adicciones, el ego, el yo, el tener amargura en nuestras vidas, pecado. Y el Señor nos libera para dejar a los ídolos de nuestra vida. Quizá era el deporte, el dinero. No me refiero que no tengas aspiraciones en la vida, que no quieras salir adelante, poner un negocio. Todo eso, bienvenido, qué bueno. Hay que prever para el futuro. El libro de Proverbios nos habla mucho de esto. Pero no pongas el dinero en el pedestal de tu vida como si fuera lo que te da identidad, valor, que tu vida sirve solo para eso, porque se vuelve un Dios en tu vida. Tu carrera profesional, sea lo que sea, alguna persona, Dios quiere que nos convirtamos a Dios dejando los ídolos, pero hay un propósito para la vida del cristiano. ¿Para qué nos salvó el Señor y dejamos los ídolos y nos volvemos a Dios? Para servir al Dios, ¿qué? Vivo y verdadero. Es el único Dios que nos creó, que creó la vida, y para eso nos salvó. Y dice el verso 6, se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, porque fueron perseguidos, los judíos levantaron una turba en contra de ellos en Tesalónica, arrastraron a Jasón, que estaba a cargo de donde estaban hospedándose Pablo y Silas, y los llevaron arrastrado ante las autoridades. Pablo tuvo que huir porque lo querían matar. Y dice, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace. Que aunque hay retos en nuestra vida, aunque hay gente en tu familia que te va a criticar por venir a la iglesia cristiana, por ser cristiano, hay gente que te va a rechazar, que te va a hacer la vida difícil, va a haber gente que te va a traicionar, pero a pesar de eso, recibimos el mensaje del Señor con la gratitud y el gozo que da la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. No dice la Biblia que no va a haber aflicciones. Y dice el verso 8, partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, regiones en como estaba dividida las regiones en Grecia, en el Imperio Romano en ese entonces, la provincia de Macedonia, de Acaya, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios. Pregunto, ¿cómo se ha divulgado la fe en Dios en tu vida? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres cristiano? ¿Saben tus empleados que amas a Dios? ¿Saben tus familiares, tus amigos de la infancia saben que Dios llegó a tu vida y te transformó? Piénsalo, porque si no lo saben, hay algo que no estás viviendo tu fe en la plenitud que Dios quiere que la vivas. Y dice el verso 3, la obra realizada, dice Pablo, yo oro por ustedes, doy gracias a Dios por la obra realizada por su ¿qué? Fe. Nuestra fe en Cristo debe obrar y llevarnos a realizar acciones, obras
que proclaman su nombre y que ayudan a la gente y que sanan a las personas. Dice, la obra realizada por su fe, el trabajo, no dice que nada más vienes y escuchas un mensaje, sino que trabajas para Dios, vives una vida consciente de que Dios quiere usarte como un hijo o una hija de Dios, consciente que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La sal preserva de las bacterias, la sal da sabor al mundo, la luz alumbra y disipa la oscuridad, y Cristo dice que lo somos. Dice el trabajo, trabajar para Dios motivado. ¿Qué es lo que nos motiva a trabajar para Dios? El amor a Dios y el amor ¿a quién? A la gente. Dice, y la constancia, esa palabra la necesita mucha gente en el cristianismo de hoy. La constancia, esa constancia es sostenida, así como esta mesa se sostiene con esta base, y si no tuviera esta base se caería al piso. Esta es la constancia en tu vida, y lo que lo sostiene, ¿qué es? La esperanza en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de salvación, la relación que tengo con Dios, que sé que Dios cumple sus promesas, que sé que no creí en una religión que me lavó el cerebro, sino creí en un Dios vivo y verdadero que transformó mi vida y que la vida tiene sentido por Él, que sé que la vida es frágil, que la muerte es certera para todos y que necesitamos a ese Dios en nuestras vidas y esperar que Jesucristo vuelva algún día o que nos encontremos con Él después de nuestra muerte. Entonces cuando vemos obra realizada por su fe, trabajo motivado por su amor, constancia sostenida por la esperanza en Cristo, ¿cuántos años crees que la iglesia de Tesalónica tenían de ser cristianos? ¿Cuántos de ustedes se pueden describir con estas palabras y decir, no, hermano, yo en mi vida, hay obras, hay cosas que yo realizo, le hablo a la gente de Jesús cuando tengo una oportunidad, estoy orando por mi familia, y yo, esta fe en mi vida obra, y hay cosas que yo sirvo a Dios en un ministerio, en la iglesia y afuera, porque lo que me motiva es el amor a Dios y el amor a la gente que yo amo y que sé que Dios ama y por las cuales Cristo murió. Y sabe que yo he determinado en mi corazón ser constante en las cosas de Dios, venga o no venga mi esposa, me traiga o no me traiga mi familia, me traigan o no me traigan mis papás. Yo vengo porque sé quién es Dios y sé que lo necesito. Y yo espero algún día estar con el Señor. Y yo no quiero aventurarme a vivir mi vida y manejar solo el volante de mi carro que tantas veces he chocado. Yo necesito que el Señor vaya al frente en el volante y guíe mi vida. Y yo quiero ir con el Señor en mi diario caminar. ¿Cuántas de ustedes puede decir, yo me identifico con eso? ¿Y cuántos? Gloria a Dios por eso. ¿Y cuánta gente? La pregunta es, ¿cuánto tenían de cristianos los tesalonicenses? Tenían 6 meses de haberle entregado su vida a Jesucristo. 6 meses. Y algunos tenemos 2, 3 años y no hemos llegado a eso. Hermoso la carta personal que Pablo les dijo, pero había un discipulado también, algo que la iglesia necesita en nuestros tiempos, que seas parte de un grupo, que aprendas, que crezcas, que haya gente orando por ti, tú orando por otros. Entonces, sé parte del plan de Dios, así como Dios tenía un plan para los tesalonicenses, que no fue fácil. No eran perfectos tampoco. De hecho, Pablo en medio de la iglesia sabía que algunos de los que habían venido, sabía que venían de un mundo de inmoralidad y les dice que se aparten de la inmoralidad sexual. Vamos a ver probablemente pronto o la siguiente semana que algunos decían Cristo va a venir, entonces pues no necesito ya más trabajar. Y Pablo les dice que tienen que esforzarse. Y había cosas que eran imperfectas, pero dentro de la iglesia era caracterizada porque la fe de esos creyentes en Tesalónica, muchos de ellos tenían el fuego de Dios en su corazón, pasión y habían compartido con otros. Sé parte del plan de Dios, hermanos. En 1 Corintios 12:2 dice, todos los miembros, aunque son muchos, forman, ¿qué cosa? Un solo cuerpo. Voltea a su alrededor y dígame si hay mucha gente aquí o no. Y todavía faltan un montón de niños y jóvenes que están en sus clases ahí arriba. Sí somos muchos, ¿no? Dicen en México, un titipuchal, dicen. Somos muchos. Entonces, dice la Biblia que somos como un cuerpo en Cristo. Y Pablo está pensando en un cuerpo que cada mano tiene 5 dedos, diferentes partes del cuerpo que nos llevan a funcionar correctamente en la vida. Tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, boca para hablar, para comer, dientes que mastican la comida y que nos ayudan a hablar bien, porque si no hablaríamos así muy mal. Y todos tenemos una función.
Entonces todos los miembros, aunque son muchos, ¿qué dice la Biblia que formamos, hermanos? Un solo cuerpo. Y dice que si un dedito se duele, si un miembro chiquito del cuerpo se duele, al cabo, ese dedo siempre le da el martillo. Martillalo de una vez, no, ¿verdad? Porque te duele. Y todo el cuerpo, o qué tal cuando te das en el dedito chiquito con la punta de la cama. Sí, dice cuando Dios prueba tu santidad de las palabras que salen de tu boca. Y te golpeas y dices, el dedito, si todo tu cuerpo se duele. Y la Biblia dice que así debemos ser nosotros. Alguien sufre y tratar de venir en amor, abrazar a esa persona, cubrirla de oración. Claro, hay gente que se aprovecha y gente que es cargada, y no nos estamos refiriendo a eso. Estamos refiriendo a gente que de verdad pasa una necesidad o que está en un momento que necesita ayuda. Y dice el Efesios 4:16, por Cristo el cuerpo entero, que somos la iglesia, se une mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y ¿qué? Edificándose en amor. Dios quiere hacer un edificio de hombres y mujeres de Dios, mujeres valientes, amén. Hombres de Dios, un equipo de personas que en nuestros hogares, en medio de todo el bombardeo de pecado del mundo, de Netflix, de Disney, de YouTube, de los youtuberos, nuestros jóvenes creciendo y niños creciendo con toda esa influencia, podamos llegar nosotros y enseñarles, hijo, esto es lo que dice Dios. Esto que estás viendo, este mensaje de esta caricatura no es correcto. Esto es lo que Dios dice. Y vamos a leer la Biblia, así como pasaste 1 hora o 3 o 4, algunos en la tableta o en el celular. Vente, vamos a leer la escritura, vamos a reflexionar cómo crees que se aplica esto, por qué crees que Dios nos dice eso, y te aseguro que vas a crecer con tu familia en Cristo. Entonces dice la Biblia que somos como un ligamento que unimos el cuerpo y todos hacen su función bien, y el cuerpo va fortaleciéndose en amor para ser más como Cristo. En Hebreos 10:24 al 25 dice la versión Dios habla hoy, busquemos la manera de ¿qué? De ayudarnos. ¿Quiénes? Unos a otros, a tener más ¿qué? Amor y hacer ¿qué cosa? El bien. No dejemos de asistir o congregarnos en nuestras reuniones como hacen ¿quiénes? Pero yo no. Como hacen algunos, pero nosotros no. Dice, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca, que el Señor va a volver algún día y quiere encontrar una iglesia que le ama y que le sirve. Entonces, ¿qué nos manda el autor de Hebreos? ¿Qué nos manda el Espíritu de Dios en este pasaje? Que no dejemos de ¿qué? De congregarnos, que no dejemos de asistir, que seamos constantes en reunirnos. Entonces, sé parte del plan que Dios tiene para la iglesia. Dios tiene un plan para nosotros como Iglesia Vida. Si llegaste a esta iglesia, Dios tiene un plan para ti. Segundo lugar, quiero decirte que ser parte del plan de Dios implica ser perseverante en tu fe. ¿Qué significa la perseverancia? Dígame. ¿Qué? Insistir, ¿ok? Alcanzar algo. Mantenerse firmes, exacto. A pesar de desánimos, a pesar de circunstancias que quiere uno tirar la toalla, seamos perseverantes en la fe. Mire, hay una parábola que contó nuestro Señor Jesús, la parábola del sembrador. En el tiempo de Cristo era muy común que la gente tenía parcelas o que la gente trabajaba para a una persona que sembraba y producía trigo o cultivos. Entonces era una historia del diario vivir en la que la audiencia de Jesús estaba muy familiarizada. Y Jesús contó la historia de un hombre que salió a sembrar en el campo, pero al esparcir la semilla llevaba en una bolsa y tiraban la semilla ya preparada a la tierra. Y al tirar la semilla, una parte de las semillitas cayó en el camino que no estaba preparada la tierra de forma correcta para germinar la planta. Entonces los pájaros, porque esa semilla no se hundió en la tierra, solamente estaba en un terreno duro, llegaron y comieron porque es alimento para los pájaros. Y Jesús contó otra historia de una semilla que cayó entre piedras en un terreno pedregoso. Entonces dice que creció la planta, pero no tenía raíz. Y cuando salió el sol fuerte, quemó la plantita que había surgido, esa vida que había surgido, la quemó. Y la planta dejó de existir, la planta no dio fruto, nunca se consumó en una planta madura
que llevara fruto, que llevara trigo o de lo que fuese el sembradío, porque no tenía raíz suficiente y el sol quemó esa planta. Y Jesús contó otra historia, contó de que otra parte de la semilla cayó entre espinos. Había plantas silvestres, espinosas, que consumían toda la humedad del suelo, y esa planta surgió, pero los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. Por lo tanto, murió y nunca llevó fruto. Pero Jesús dijo, pero una parte de las semillas que fueron sembradas cayeron en buena tierra y crecieron y se hicieron fuertes y dieron fruto. Y algunas de esas plantas dieron fruto. Por esa plantita dio 30 espigas de trigo, no sé. Otra dio 60 y otra dio 100. Y fue mucho el fruto que produjo. ¿De qué nos está hablando Jesús? Está hablando de 4 corazones en los cuales cae la palabra de Dios. Y quiero que te pongas a pensar tú en tu vida hoy, que tú eres uno de esos corazones. Hay 4 tipos de personas que reciben, cuando escuchan el mensaje de Dios, cae en sus vidas. El que llegaron los pájaros del cielo y lo comieron, que lo pueden ver aquí la chica de morado. ¿Cuántos se identifican con ella? Con la cara ya no da ganas de identificarse. Los pájaros comieron la semilla y nunca dio fruto. Era un corazón endurecido, un corazón, a lo mejor dijeron, qué bonito lo de Dios, oigo que Dios me ama, yo sé que siempre he sabido que tiene que haber un ser superior, tiene que haber una razón por la que estamos en esta vida. No puede ser que una vida tan perfecta, con tantos plantas, animales, colores, con paisajes hermosos, con nuestra mente, nuestra vida, el ser amados, el buscar el sentido de la vida. Tiene que haber alguien inteligente que hizo esto. La nada produce. Tiene que haber sido un ser inteligente que creó este mundo. Y ese debe ser Dios. Escucho este mensaje y llega a mi vida, llega a mi corazón. Yo sí quiero regresar a esa iglesia, o quiero juntarme con gente que me enseñe a conocer la Biblia, a conocer a Dios. Pero de repente llegan a su casa y está la telenovela y la música y llegan amigos y fui a la iglesia. Ay, no te vayan a hacer protestante, no te vayan a lavar el cerebro esas sectas. Y mira, y vas a la iglesia, muy religioso, mira, pero bien que estuviste con nosotros ayer, ya sabes, haciendo qué cosas. Y entonces llega un punto que dice, ay, sí, pues a lo mejor fue mi emoción del momento. Y ya. La palabra que fue sembrada desaparece. Otro cae entre pedregales, y Jesús dijo que es cuando vienen la persecución precisamente por la palabra de Dios. Cuando vienen, ahí podremos poner también problemas, ¿no? Cuando vienen problemas de que, busqué a Dios y se me descompuso el carro, perdí mi trabajo, pasé por esos problemas, ¿de qué me sirve si Dios realmente existe? ¿Por qué ahora que lo estoy buscando me pasa esto? O mira, me están en el trabajo, ya me agarraron a carrilla, decimos los mexicanos, que la aleluya, que amén, que gloria a Dios y que alabaré cuando entro al trabajo. Es mucho el trabajo, le digo porque a mí me ha pasado, me llegó a pasar, ¿sí? Y luego volteas atrás y ves la vida de ellos, pura vida destrozada la mayoría, y Cristo ha restaurado nuestras vidas. Entonces, esto es ahoga la palabra y nunca crece. Hay otro terreno que crece entre espinas, y dice la Biblia que esos son los afanes y el deseo de tener riquezas y trabajar para obtener dinero, y tienes preocupaciones, ansiedades y el deseo de superarte, y todo eso te lleva a decir, no, ya no voy los domingos porque trabajo. O mira, la verdad que sí, sé que necesito a Dios, pero ahorita estoy tan interesado en conseguir novio o en conseguir novia, o estoy tan interesado en esto que no, mejor ahorita no le entro, ¿no? Entonces los afanes y el deseo de conseguir otras cosas, pones a Dios en segundo lugar. Pero otro terreno es el que produce una cosecha hermosa, y a través de tu vida otros vienen a conocer al Señor y sus vidas son transformadas. Le captan las 4 historias que nos contó Jesús. Son 4 lugares donde puede caer la palabra de Dios. ¿Con cuál te identificas tú? Un terreno que no está tan preparado y que llega Satanás y quita la emoción, solamente estás emocionado. El terreno
que llegan los problemas y te desanimas, o la persecución, las burlas y te vas. El terreno que tienes ansiedades, otras prioridades, quieres hacer dinero y pones a Dios en segundo lugar, o tercero, o cuarto, o quinto lugar. O el terreno que produce mucho fruto. No me lo contestes en público. ¿Con cuál terreno te identificas? La pregunta es, ¿qué terreno queremos ser en nuestras vidas? ¿Queremos ser el terreno que produce fruto a 30, 60 y 100 por uno? ¿Sí? Entonces, sé parte de la iglesia, intégrate a lo que Dios quiere hacer, conéctate, crece, sirve para dar fruto. Dice en Hebreos 3:13, anímense unos a otros cada domingo, cada mes, cada día, para que ninguno sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva ¿qué? Rebelde. Porque nosotros tenemos la parte con Cristo, somos participantes con Cristo. ¿Con tal de qué? Con tal de que hemos sido participantes con Cristo, que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos ¿qué? Al principio. Entonces, sé perseverante. Cristo te salvó solo para venir una rachita a la iglesia y recibir palabras que te motivan, que te hacen ser positivo. Y dices, sí, fui a aquella iglesia por 4 semanas. Fui por 6 semanas y me gustó mucho. O Cristo te salvó para perseverar en su camino, integrarte, hacer amigos en la fe y comenzar a vivir una vida obedeciendo a Dios en tu vida, una vida que Dios bendice, que Dios prospera, que te lleva a la madurez emocional, espiritual. ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Solo para estar por una rachita de tiempo o para perseverar? Para perseverar. Fuiste llamado a una relación para perseverar con Dios. Dice en Hebreos 10, 35 al 36, así que no pierdan la confianza. O sea que podemos perder esa confianza, esa creencia, esa fe que teníamos, ese confiar en Dios, porque la confianza que tienes en Dios, tu perseverancia será ¿qué? Grandemente recompensada. Ustedes necesitan, ¿qué necesitamos? Perseverar para que después de haber cumplido, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para tu vida, reciban lo que Él ha prometido. Es una promesa de parte de Dios. Entonces, una vez que tú decides ser parte, una vez que te comprometes a perseverar, toma la decisión de ser útil a la obra de Dios. ¿Qué significa ser útil? Que haces una diferencia. Por ejemplo, si estamos cargando una mesa entre 2 personas y hay 2 más y llegan, ¿cómo les puedo ayudar? Y una mesa se lleva más fácil entre 2 o entre 4. Entre 4. Entonces, ayudar, sé útil en la obra de Dios. En Efesios 4:12 dice que Dios puso en la iglesia pastores y maestros a fin de capacitar, equipar, ¿a quiénes? Al pueblo de Dios, ¿para qué cosa? Para la obra de servicio. ¿A quién corresponde? La palabra ministerium viene del latín y diaconía en griego. Lo que significa es servir a Dios. ¿A quién pertenece la obra de servir a Dios? ¿Al pastor? ¿A los que están al frente de un ministerio? ¿O a quién? Dígame, ¿qué dice el pasaje? Al pueblo de Dios, a los santos, a los creyentes. Dice, ¿para qué? ¿Para qué existe tú? ¿Para qué Dios quiere equiparte a ti? Para que sirvas a Dios. ¿Con qué propósito? Para que tú edifiques el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar? Que construyes, no derribas. Que ayudas a otros a conocer a Dios, que le dices, voy a estar orando por ti, por favor ora por mí, hermano. ¿Qué te parece si creamos un grupo de chat ahí y nos comprometemos a leer 4 días a la semana, leer un capítulo de la Biblia y compartir lo que Dios está hablando en nuestro corazón? ¿Qué les parece si nos juntamos en un café? Vamos a hablar con la iglesia, queremos hacer un grupo para varones, para estar en la palabra de Dios. Yo quiero capacitarme, hermano. Dios te llama para que tú edifiques el cuerpo de Cristo. Miren, ¿cuántos de ustedes nunca habían visto esto? Levante la mano sin pena. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esta imagen? Levántela alto, con confianza. Ok, gracias, muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes tienen 6 meses más o menos que llegaron a Iglesia Vida? Levante la mano si tienes 6 meses o menos. Si hoy es tu primera vez, 1 mes, 2, 3 meses o 6 meses, levante la mano, sin pena, sin pena. Muchas gracias, un gozo, una alegría que estén con nosotros, de verdad. Gracias por estar con nosotros, es una bendición. Estamos para servirles, queremos que ustedes crezcan en su fe en Jesús.
Y esta es nuestra manera de crecer en Iglesia Vida, de echar raíces y de dar fruto. Es un plan de crecimiento en el que tú puedes ser parte. Allá arriba tú vas a ver unas manos estrechadas. ¿Qué significa eso? Que queremos nosotros invitar a otros a que vengan a conocer al Señor, que vengan y vean y escuchen la palabra de Dios que es predicada cada domingo, que sepan que hay grupos de vida donde abrimos la Biblia y nos preguntamos qué dice, descubrimos juntos, la aplicamos en nuestras vidas, compartimos testimonios de lo que Dios está haciendo en nosotros, de cómo aplicamos esto, y queremos invitar a otros. ¿Y sabes qué? La gente no va a venir sola, muchos van a venir porque un amigo les trae. La mayoría de la gente que viene a la iglesia es porque un amigo en el que ellos confían o una amiga les invitó, algún familiar. Una vez que la gente viene, si hay alguien que no ha conocido a Jesús, queremos que den ese primer paso de ir a la cruz de Cristo, de ir a la salvación de Dios, lo que les platicaba hace rato, de rendir su corazón y decirle: Dios, creo en ti, quiero seguirte, perdona mis pecados, te abro mi corazón y mi vida y quiero que tú comiences a dirigir mi vida. Queremos que el que no ha conocido a Jesús conozca qué hermoso es Dios y la salvación que Él tiene para ellos. Amén, iglesia. Después de eso, hay un proceso donde tenemos unos estudios bíblicos llamados estudios bíblicos de integración. Son 11 a 12 estudios donde aprendes qué es la salvación, cómo orar con Dios, cómo fortalecer tu vida de oración, cómo leer la Biblia y aprender a saber de qué trata, sacarle provecho, reflexionar en lo que lees, hacer un hábito en tu vida, aprender a estudiarla. Después vemos la iglesia, qué es la iglesia, cómo reconocer una iglesia sana, qué función tengo yo a la iglesia, qué significa estar en la iglesia. Solo que vengo a veces los domingos, cuando tengo mucha ropa que lavar me quedo en casa. Si está jugando mi equipo favorito me quedo, a veces voy, a veces no, pero voy a una iglesia, ¿no? Ese es el cristianismo de hoy. No, ser parte de la iglesia es aprender a servir a Dios, a crecer con otros hermanos en Cristo, estar en un estudio bíblico donde estás creciendo, aprender a compartir tu fe. ¿Qué significa ser cristiano? Entonces ahí está el libro abierto porque tenemos ese estudio donde aprendemos a conocer la vida cristiana. Y esperamos que algunos tomen el paso del bautismo. Si nunca te has bautizado, es una ordenanza de Jesús. ¿Qué pasa? Una vez que tomas los estudios de integración, o quizá llegaste por un grupo de vida y necesitas tomar los estudios de integración, en el centro abajo ven una casa con 4 personas, pero generalmente son grupos de 12 a 15 personas, algunos de 6 personas que abren la Biblia y ahí la estudian, la aplican a sus vidas y esa es la vida cristiana. Dice la Biblia que no dejaban de congregarse en el templo y en las casas. Tenemos grupos por Zoom. A la gente que está a la distancia y que no tiene iglesia, es bienvenida a conectarse con nosotros en uno de nuestros grupos de vida de Iglesia Vida. ¿Qué pasa? Que una vez que eres parte, Dios quiere que aprendamos a dar. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Para nada, eso es más fuerte, ¿no? Ya les tiró duro a varios, no es cierto. No se preocupe, hermano, es verdad, amén. Entonces, el que no vive para servir no sirve para vivir, dice un dicho. Dios quiere que nosotros aprendamos a servir y aprendamos a dar también a Dios, porque ¿cómo crees que vivían los levitas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento? El pueblo de Dios traía los diezmos, la 10ª parte de sus cultivos, de sus animales, que simbolizaba el ingreso económico, simbolizaba el dinero, porque de eso vivían, de eso comían, con eso pagaban su vida diaria. Y lo traían a los levitas, y los levitas diezmaban también para las familias sacerdotales, y se mantenía el culto a Dios en Israel con personas enfocadas de tiempo completo en ese servicio a Dios. Ese era el propósito de Dios en ese sistema. Entonces el cristiano tiene que aprender a dar de su tiempo, su servicio, en algún área que Dios te llamó. Y te aseguro algo, cuando hay 2 cosas reales. Cuando tú sirves a Dios, Dios no se queda con nada. Cuando tú sirves a Dios, vas a encontrar gozo en servir a Dios, porque vas a estar cumpliendo el propósito por el cual naciste y fuiste formado y operando dentro de los dones que Dios te dio.
Y eso va a traer alegría a tu vida, va a traer felicidad, va a traer bendición. Cuando tú das a Dios financieramente y apartas algo según has prosperado, Dios no se queda con nada, porque de una y mil maneras Dios compensa y hace que se cubran nuestros gastos aún teniendo menos. Eso es algo claro en la Escritura. Entonces, una vez que aprendemos a dar, porque es parte de la vida cristiana, ¿qué dijo el Señor Jesús según el apóstol Pablo? Es más bienaventurado dar que recibir, lo dijo Pablo. Ahora, ¿ves que hay una foto donde se ve una persona cada vez más grande? En esta iglesia tú puedes crecer hasta donde tú quieras, seguir creciendo, y a fin de que Cristo sea formado en tu vida, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, para que tú invites a otros a que conozcan al Señor y pasen por el mismo proceso. Si tienes 6 meses o menos, o a lo mejor un año o varios, y no estás tomando este proceso, en Iglesia Vida tenemos un claro método de crecer en Cristo, de pasos que tienes que tomar. Toda la información está en tuiglesiavida.com. Tú puedes conectarte, puedes crecer. Tenemos el seminario bíblico en línea, donde puedes crecer, donde puedes aprender a saber interpretar la Biblia, conocer la Biblia libro por libro, la historia de la iglesia, el evangelismo, el discipulado. Llegaste a un lugar en el que amamos a Dios y que en su gracia Dios nos ha dado recursos para servirte, para ayudarte, para equiparte, para que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Ahora, hay algunos que van a ir a pie y se van a quedar a medio camino tomándose una limonada y de repente se van a sentar a platicar, pero otros van caminando y otros van en la caminata rápida, ¿no? Y otros van corriendo y que tienen vuelo y quieren servir a Dios. ¿Qué tan rápido vas? Depende de quién. ¿De nosotros? Depende de quién. ¿Qué tan rápido vas en el camino y hasta dónde llegas? ¿De quién depende? Exacto, depende de ti. Depende de ti. La misión de nuestra iglesia responde a ¿para qué existimos? ¿Para qué existe McDonald's? Para vender, ¿qué cosa? Hamburguesas, ¿verdad? Y comida. ¿Para qué existe un hospital? Para sanar a los enfermos. ¿Para qué existe Iglesia Vida a la cual llegaste? Para ser una iglesia sana y continuamente creciente, porque es sembrar la palabra de Dios en otros, que ama, porque ahí está todo el amor, que ama y sirve a Dios, ¿haciendo qué? Seguidores de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a seguir a Jesús? Somos seguidores de Jesús, somos seguidores de Él. La visión responde a dónde vamos. Mire, tenemos una visión local, formar seguidores de Cristo sanos en la fe. ¿Cuántos de ustedes quieren ser formados como cristianos maduros sanos en la fe? Amén. Internacional, hacer un impacto positivo en creyentes, líderes e iglesias en Latinoamérica. Por eso tenemos el seminario bíblico en línea. Llegaste a una iglesia que es un terreno sano para crecer, que está impactando el mundo para Cristo. Alcanzar a nuestra siguiente generación, ahí vamos más o menos. Tenemos un gran grupo de niños. Los jóvenes se necesitan agarrar las pilas y crecer para la gloria de Dios. Continuación del ministerio cuando no estemos. ¿Cuántos de ustedes se van a morir un día? Levante la mano. Qué cruel soy, ¿verdad? Los recuerdo. No, hay muchos que no se van a morir. Todos nos vamos a morir. Ahora, ¿qué va a pasar con la fe en tus hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos vayan a la presencia de Dios algún día, al cielo? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos se casen bien y sean muy felices en su matrimonio? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos se eviten golpes en la vida y dolores innecesarios por el pecado? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Necesitan en sus vidas a Dios, necesitan a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Sembrar la semilla en la siguiente generación. Yo me voy a hacer viejito, en 20 años ya voy a estar aquí. Entonces, hermanos, no. Pero la verdad, no sabemos hasta cuándo Dios nos va a permitir vivir. La vida no está comprada y tenemos que pensar en la siguiente generación. Queremos ayudar a iglesias en Latinoamérica. Estamos ayudando a una iglesia en Ameca, Jalisco. Cada mes mandamos dinero que sostiene comida. ¿Sabe cuánta gente alimentó ese comedor para niños en necesidad y gente de escasos recursos predicando a Cristo? ¿Sabe cuánta gente alimentó en el año pasado? Fueron servidas 28,000 comidas. Y nosotros como iglesia fuimos parte de eso. Sostenemos misioneros en diferentes lugares. Somos parte del programa cooperativo.
Entonces, ayudar a iglesias en Latinoamérica, así como la iglesia de nuestro hermano José de Jesús, él tenía 7 sentencias en su contra, el Señor lo salvó de la cárcel, está llevando los estudios de integración a las prisiones, está haciendo un trabajo tremendo para Dios. Levantar y equipar siervos de Dios e iglesias en las casas. Por ejemplo, vemos una iglesia en las casas. Mira, me escribe gente de Honduras, de Colombia, de diferentes países y me dicen, hermano, no hay ninguna iglesia sana en donde yo estoy. Hermano, busque, ore. Dices que no, mire, fui a esta y creen esto y hay un profeta, un apóstol, están engañando a la gente. Fui a esta iglesia y muy hipercalvinista y extrema y sabe que no hay iglesias. Hay una iglesia en España que hizo un impacto tremendo en la pandemia y este hermano en Cristo tuvo un video que se hizo viral y un montón de gente empezó a conectarse y cientos de miles de seguidores. Le empezó a seguir gente de México, de California, de diferentes lugares. Y en la iglesia local en España, donde están, en las Islas Canarias, son 40 personas asistiendo cada domingo, pero tiene cientos de miles de seguidores. ¿Y sabes qué? Un hermano que está en San José, California, se iban a dejar todo para venir a ser parte de Iglesia Vida. Desde allá se iban a mudar porque se sienten alimentados espiritualmente en nuestra iglesia. Pero empezaron a tener un amigo muy cercano que estaba en esta iglesia y se empezaron a juntar en una sala de una casa y se conectan en España cuando se juntan en la tarde, no sé si es 8 horas antes, se conectan en San José, California y están en la mañanita en una casa recibiendo el servicio de la iglesia en España. Y yo pensé, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? Si hay gente que quiere iglesia sana, que se conecten en una casa en Honduras, primero que busquen una iglesia sana si hay allá. Si no hay, vamos a ayudarles. Que se conecten en un lugar en Colombia, en una casa, inviten a otros a Cristo y empezamos a ayudar. ¿Usted cree que no es posible que Dios nos use para levantar iglesias en otros países en Latinoamérica? Yo creo que sí, pero hay que orar y que Dios mande a la gente que Él quiera y les ayudamos. Hay gran necesidad de sana doctrina y sanos líderes. Le quiero mostrar esto que recibí esta semana que me encantó. Está muy chiquita la letra, ¿no? Dice, buenas tardes, este es el contacto del pastor Carlos Moore. Y le dije, no, se equivocó. No es cierto. Le dije, hola, Dios le bendiga. Sí, disculpe que casi no uso WhatsApp, es cierto. ¿Cómo puedo ser de ayuda? Hola, pastor, amén, igual para ti. No, si ya fuiste de ayuda. Más bien quería agradecerte porque con tus videos sobre las tribus perdidas tomé la decisión de salir de Raíces Hebreas. Así que gloria a Dios por eso. Les quiero mostrar unas cosas que he recibido. Recibo un montón de insultos, todos los días. Todos los días que no tengo el Espíritu Santo, que no sé, que soy engañador. ¿Por qué? Porque la gente no sabe en su ignorancia. Pero bueno, excelente enseñanza sobre el hijo pródigo. No había visto desde el contexto cómo Jesús habló entre las 3 parábolas sobre el verdadero significado. Gracias, pastor. Yo andaba medio confuso con el regreso de Efraín desde el año pasado. Lo recibí el año pasado. 2020 solo me había metido pura enseñanza sobre raíces hebreas. Estas enseñanzas de usted me han ayudado a aclarar mi mente. Otro, hermosa enseñanza, hermoso y edificante los videos o playlists de judaizantes raíces hebreas. Me han vuelto a meter al camino del cual me estaba saliendo. Gracias, Dios mío, a ti la gloria, Padre eterno, bendito Jesús. Gracias, Pastor Carlos, por ser instrumento de Dios. Qué hermoso, gloria a Dios. Dice, hola, soy Pati de Chile, nací católica y luego por 10 años fui a la iglesia evangélica, me bauticé. Luego en la pandemia por el Padre Toro volví a la católica, estaba convencida, pero escuchando prédicas de varios pastores comencé a dudar y ahora no sé qué hacer. Le he pedido a Dios qué hacer, pero siento que no me contesta. Ayúdeme. Así hay un montón de gente súper confundida con raíces hebreas, catolicismo. Bueno, le escribí, le estuve chateando, le mandé material, le respondí preguntas que tenía y después de estar con ella una semana enviándole material, respondiendo sus preguntas, recibí este mensaje. Buenos días, muchas gracias, entendí muy bien y lo creo así. Muchas gracias, volveré a mi iglesia Torre Fuerte, se llama, donde me inicié en el evangelio, pero esta vez por convicción. Y muchas gracias por todo lo que me ha enseñado y seguiré aprendiendo con sus videos. Gracias, bendiciones. Así que gloria a Dios, gente que estaba confundida. Mira por primera vez he escuchado un verdadero evangelio. Hay muchos que predican el verdadero evangelio, pero fui católica, pero ahora he nacido de nuevo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a este pastor, que por gracia del Señor que me puso en mi camino para escuchar lo que mi vida estaba totalmente perdida.
revisiones bíblicas. Si tuviera que escoger entre un solo canal de YouTube, sin duda alguna sería este. Por fin las escrituras hablan sobre las escrituras y no en base a suposiciones teológicas, pretextos, intereses doctrinales o dar por cierto lo que la escritura no dice. Bendiciones en Jesucristo. Qué hermoso. Bendiciones, pastor. Aunque soy joven, he tenido la oportunidad de estudiar en seminarios protestantes y también en universidades católicas en mi país, teología, en Colombia. Y realmente las clases del seminario bíblico en línea son por mucho las mejores clases de teología que he tenido. Muchas gracias por esta iniciativa. Oramos al Señor para que pueda sostener su vida. Hola, pastor, otra persona. Yo tampoco soy alumno de su seminario, pero escucho las clases de 3 a 5 veces y me son de mucha bendición. Y tengo 2 títulos de seminario, pero en todos esos años de estudio no aprendí y ser transformado como en estos pocos meses. Oro por usted, su familia e iglesia. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué les muestro esto? ¿Sabes por qué? Porque todos ustedes son parte de esto. Esto es nuestra iglesia, somos un equipo. Ahora, ¿tenemos calidad de mensajes y estudios? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios, para gloria de Dios y por su gracia. ¿Los tenemos o no? ¿Sabe usted que tenemos estudios para niños que otras iglesias están usando como escuela dominical para sus clases en otros países? Tenemos entrenamiento para facilitadores. Podemos tener un grupo de 20 personas, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador. Nuestros hermanos se reúnen con nuestro hermano Fernando y entrenarlos para ser facilitadores de grupos de Iglesia Vida. Tenemos un seminario que está siendo formado y alcanza en redes. Tenemos todo para equiparlos. Entonces, sé parte, asiste fielmente, intégrate intencionalmente, comparte consistentemente los mensajes, invita a otros, aporta financieramente a la obra de Dios de forma responsable. ¿Sabías tú que en la mayoría de las iglesias, incluyendo la nuestra, el 20% de la gente hace el 80% del trabajo del ministerio? ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que el 20% da el 80% de los ingresos de dinero que sostienen a su iglesia? ¿Sabías tú eso? O sea, hay 20% de ustedes, voltéase a ver y pregúntale al de al lado, ¿eres tú el 20%? Sí, no, le estoy bromeando, no le pregunte. Pero cada quien pregúntese en su conciencia. El 20% da el 80% de los ingresos que sostienen a sus iglesias. El 20% sirve al 80% restante que se convierten en consumidores. ¿Tú dónde quieres estar? Ay, hermano, yo estoy bien contento y cómodo en el 80. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte del 20? La gente que da a nuestra iglesia da por amor, no porque le sobra. ¿Sabes? Te voy a decir algo rapidito. Toda la gente que ha aprendido a dar en el diezmo me dan testimonio de que aprendieron a confiar en Dios y a ver la mano de Dios. Yo lo he visto en mi vida. Ha habido momentos en que teníamos gastos fuertes, pero éramos fieles con Dios. Y Dios nunca nos ha dejado. Dios nos ha bendecido por su gracia, no porque tenga un gran sueldo, sino por su gracia, por cosas que pudimos hacer, tomar buenas decisiones. Y Dios nos ha bendecido porque somos fieles, mi esposa y yo. Y lo hemos visto en la vida de muchos nosotros, ¿sabes? La gente más próspera en nuestra iglesia es la gente generalmente que más da, en el 90% de los casos. Y como ya nuestra iglesia tiene muchos años, 12 años, en un principio no era así. Dios los prosperó por ser fieles con Dios. Hay personas que gastan más en McDonald's o en Starbucks que lo que dan. 1 Corintios 16:2, Pablo les decía, cada primer día de la semana iban a levantar una iglesia para Jerusalén, los creyentes que estaban pasando hambre. Cada primer día de la semana, cada uno, ¿qué dice? ¿Algunos de ustedes o cada uno? Cada uno de ustedes aparte y guarde algo conforme ¿qué? Lo que ha prosperado, conforme a sus ingresos. Mira lo que dice Malaquías 3:10, es un pasaje que ha sido también explotado por gente que usa el falso evangelio de la prosperidad y lo usan para decir a la gente, y tú estás bajo maldición. Ese no es nuestro acercamiento como iglesia, pero ese es un pasaje del profeta Malaquías que fue dado al pueblo de Israel, que habían dejado de dar el diezmo que sostenía el alimento de los levitas y de los sacerdotes. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pregunta, ¿Dios necesita comer para tener alimento? Pero los sacerdotes y los levitas que lo habían dejado todo y que se dedicaban de tiempo completo, ¿necesitaban comer o no? A eso se refiere, hay alimento en mi casa. Sostén a la gente que está sosteniendo el ministerio, con sueldos justos, tabulados, como está lo que cuesta vivir en ese lugar, como cualquiera de nosotros que trabaja. Pruébenme en esto, dice Dios. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Que lo pongamos a Él ¿a qué?
a prueba, que probemos si Él nos va a sostener o no, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo. ¿Y qué dice? Derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. El diezmo, Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es una referencia y principio, no es estar bajo la ley. El diezmo no es una obligación en el Nuevo Testamento. No es una obligación que tengamos que diezmar en el Nuevo Testamento. Pero sí es una obligación en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios sostenga la obra de Dios. La pregunta es, ¿cuánto es esto? $1, $10, $20. Cada persona, hay pobres, hay ricos, cada uno está en una diferente circunstancia. ¿Qué mejor que un porcentaje? Y el porcentaje lo dio. ¿Quién lo dio? ¿A quién se le ocurrió la idea del diezmo? ¿Fue idea de un predicador que quería estafar a la gente? ¿O fue idea de quién? De Dios en el antiguo pacto con Israel. El diezmo es voluntario entre cada persona y Dios. ¿Estamos? ¿Alguno de ustedes le hemos reclamado que por qué da poco o por qué no ha dado? Tenemos años en esta iglesia. Yo no he hablado así de que vengamos y a ver, oye, ¿por qué no has dado? Eso es secreto entre tú y Dios. Tú puedes seguir viniendo y no dar a esta iglesia ni $1 en toda tu vida. Y sabes una cosa, te vamos a amar y te vamos a querer. Nadie te va a presionar. Pero ¿sabes qué? Te estás perdiendo de ser obediente a Dios y te estás perdiendo de que Dios bendiga tu vida y no estás siendo responsable con Dios con tu vida, porque es bíblico. Si no, me quedaría callado, pero es Biblia. Y a mí no me gustaba hablar de estos temas, pero estaba haciendo un mal a la iglesia, porque gente que aprende a confiar en Dios en esa área, gente que Dios empieza a ayudar y a bendecir de muchas maneras. El diezmo no es para el pastor. Yo no puedo hacer cheques de la iglesia y firmar. Cuando se levanta el dinero y se cuenta entre varios y se manda el reporte de cuánto entró al equipo financiero, yo no toco ni $1. Yo no me llevo nada a mi casa. Yo tengo un sueldo y yo doy con mi esposa más del diezmo porque es una convicción personal. Yo no te estoy diciendo que tú des cuando yo no doy. Yo no te estoy diciendo que tú hagas algo que yo no hago. El diezmo no es, en nuestra iglesia el diezmo no es para el pastor. El diezmo hace una enorme diferencia, porque nada de estos planes que tenemos es tan fácil hacer si no somos fieles con Dios. Si somos fieles con Dios, vamos a poder sostener hasta pastores y líderes en otros lugares en lo que se levanta el ministerio. Si somos fieles con Dios, algún día nos va a permitir tener un edificio propio y seguir haciendo un impacto poderoso para el reino de Dios. ¿Están conmigo? 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Yo te animo, aquí hay gente que es muy sacrificial. Aquí hay gente, gloria a Dios por tu vida, hermano, hermana. Hay gente que vive lo que es ser sacrificado para Dios y se quita de cosas porque son fieles en el diezmo y aún más del diezmo. Gloria a Dios por esas personas. Pero tampoco es justo que hay gente que hace eso cuando hay gente que gasta más en McDonald's y en Starbucks y no es consciente que la bendición que están recibiendo de sus hijos, de su vida. ¿Cuánto te ha ayudado Dios oyendo la palabra en este lugar? No es justo que hay gente que lleva toda la carga, como una persona cargando una mesa pesadísima, cuando hay 6 personas que todas pueden llegar y se siente bien ligerita la carga. Si todos somos fieles en dar al Señor, Dios nos va a permitir hacer un gran impacto para Dios. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de qué, de mala gana, con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Vimos una visión de parte de Dios. Sé parte, sé perseverante, sé útil y sé intencional. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios. Que Iglesia Vida sea conocida de esa manera y que podamos decir gracias a Dios por Iglesia Vida y por cada persona en este lugar, por la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por este día, gracias por este mensaje de visión que nos has dado. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, si es tu voluntad, Señor, a poder comprar un terreno o un lugar algún día, Señor, cuando te plazca. Sabemos que no se trata de edificios, se trata de vida, Señor.
Te pedimos que nos permitas ayudar a que iglesias sean plantadas en Latinoamérica, a que líderes sanos sean forjados. Y gracias, Señor, por la visión hermosa que nos has dado, porque hay mucho talento, muchos dones en este lugar de gente que te ama y te sirve. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón en cualquier área, ¿cuántos hay aquí que le dicen: Señor, yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer? Yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero aprender a servir a otros, yo quiero que otros vengan a tus pies a través de mi vida, yo quiero algún día estar al frente de un grupo ayudándoles juntos para que descubramos tu palabra. Señor, yo quiero crecer en mis aportaciones a tu reino, porque de lo recibido de tu mano te damos y sin ti nada tendría. Señor, ayúdame a tener fe, a crecer en esta área de mi vida. Si Dios te habló en algún área, levanta tu mano en tu lugar, dile: Señor, gracias por este mensaje. Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levanto mi mano contigo diciéndole: Señor, úsanos para tu gloria. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Prospera tu obra, nada somos sin ti. Ayúdanos a seguir siendo una iglesia fiel a tu palabra, centrados en Cristo. Te damos la gloria y te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.